Todos los especialistas coinciden que en los 62 años que la familia Castro tiene gobernando a Cuba, nunca antes se habían visto unas manifestaciones como las que han ocurrido desde el pasado 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles de La Habana y otras ciudades del país antillano para reclamar libertad. La situación trajo consigo una oleada de represión por parte de las fuerzas del Estado, enfrentamientos entre civiles y cientos de personas detenidas. Han transcurrido 2 semanas desde que empezó el conflicto en la isla caribeña y las noticias de lo que ocurre allá parecen perder fuerza. ¿Es un impacto de la censura? ¿Siguen las protestas? ¿Cuál ha sido el saldo de las manifestaciones? ¿Y qué le depara el futuro a Cuba? Para conversar del tema invitamos a Julio Batista Rodríguez, periodista cubano en Estados Unidos y ganador del Premio Iberoamericano Rey de España 2017. Este episodio de The Beat Writer llega a ustedes gracias a The Futures. Si necesitas un equipo de diseñadores gráficos disponibles las 24 horas y todos los días, te invito a ingresar a www.thefutures.io y contrata cualquiera de nuestros paquetes. Hoy en The Beat Writer recibimos al periodista cubano Julio Batista Rodríguez. Él se graduó de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Actualmente se desempeña como uno de los fundadores del portal Periodismo de Barrio, el cual obtuvo el galardón iberoamericano de periodismo Rey de España en 2017. Julio tiene posgrados en periodismo deportivo, en periodismo hipermedia, y lo hemos invitado a él a este espacio para analizar lo que está sucediendo en su país desde el pasado 11 de julio. Esta entrevista se grabó el pasado 19 de julio, por lo que algunas cosas han podido cambiar en los últimos días, pero creo que en líneas generales todo lo que nos comentó permanece vigente. La primera pregunta que le hicimos a Julio fue si nos puede hacer un resumen de lo que está ocurriendo en su país. Esto fue lo que respondió. Básicamente lo que está sucediendo en Cuba desde hace más de una semana es una serie de protestas sociales con reivindicaciones muy claras, básicamente libertad, aunque también han estado, por supuesto, motivadas por las carencias, enormes carencias materiales que vive el pueblo cubano y por la incapacidad del gobierno cubano para responder ante las más básicas exigencias de su población. Tratar de entender lo que está sucediendo en Cuba sin una mezcla de factores que implica tanto temas económicos, salariales, como también la incapacidad del gobierno cubano por responder y por tomar en cuenta los pedidos de su ciudadanía, no llevaría a un camino lógico. O sea, hoy mismo en Cuba hay protestas sociales que están teniendo repercusiones muy claras y que tienen pedidos muy claros, entre ellos libertad, que es básicamente lo que la gente salió gritando en la calle el pasado 11 de julio, patria y libertad. Julio, ¿desde cuándo tenía usted que no veía una manifestación de esta magnitud en su país? ¿Y cuál cree que fue el detonante que hizo que la gente saliera a protestar? Sin duda alguna estamos viviendo en toda regla las manifestaciones sociales más grandes que ha tenido Cuba en los últimos 60 años. No tenemos en Cuba un precedente de este tipo de manifestaciones populares, prácticamente espontáneas, porque se dieron en un montón de sitios del país, más de 30 ciudades de todo el país, el mismo día, en los últimos 60 años. Menos aún reclamando pacíficamente libertad y un cambio político en Cuba. O sea, sin duda alguna estamos viendo un momento sin precedentes en la historia nacional para los cubanos, al menos en la historia contemporánea. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué viene a pasar esto ahora? Bueno, mira, llevamos más de 1 año y medio de pandemia. La situación económica en Cuba se ha agravado muchísimo con el corte del flujo de turistas a Cuba, y ahora mismo entre la falta de alimentos, la falta de medicamentos, las malas decisiones gubernamentales que implicaron la reapertura del turismo en el país, lo cual ha causado un pico de casos del COVID-19 en Cuba, unido además a un grupo de malas decisiones gubernamentales desde el punto de vista político y económico, ha llevado a que la población ha dicho basta y ha tomado la decisión de tomar las calles. ¿Siente que en los últimos días la situación se ha calmado en Cuba o la censura del Estado cubano ha ocasionado que recibamos menos información de lo que está sucediendo en su país? Después del domingo 11 de julio tuvimos como un impasse, digamos, en cuanto a información, en cuanto a lo que conocíamos a personas saliendo a la calle. Básicamente se debía
a que el domingo 11 de julio en la tarde el gobierno cubano cortó las comunicaciones, el acceso a internet ciudadano en Cuba, que es muy caro y que además se paga individualmente de cada bolsillo, lo cortó, y durante 3 días estuvimos prácticamente incomunicados. Yo no pude prácticamente comunicarme con mi familia a través de las redes sociales como normalmente hacemos, y tampoco tuve noticias de muchos de mis amigos. ¿Qué ha sucedido después de esto? Que después de casi 4 días de incomunicación con el resto del país, han vuelto a restablecer el servicio, y entonces que ahora estamos empezando a ver todos los videos, están empezando a salir la mayoría de los testimonios, estamos empezando a tener ahora una conciencia clara de lo que pasó en toda Cuba el 11 de julio, porque hasta ese momento solo teníamos fragmentos, detalles inconclusos, porque no teníamos una visión general de lo que había sucedido, la repercusión de las protestas del día 11 de julio. Y sí, evidentemente la sensación de calma que se experimentó 2 días después de las protestas fue básicamente la falta de información que había. No es que en Cuba la gente estuviera calmada, es que también se militarizaron las calles, sobre todo en la capital del país, donde es muy evidente la presencia policial y de policías antimotines en lugares estratégicos de la ciudad, tanto como el Parlamento cubano como la Plaza de la Revolución. ¿Tiene usted conocimiento de cuántas personas han sido detenidas durante este proceso en Cuba? Hasta ahora mismo se han contabilizado alrededor de más de 500 detenidos. O sea, esto es una cifra que se maneja a partir de la contabilización de detenidos que se ha realizado en instituciones de la sociedad civil cubana como Cubalex, porque digamos que la cifra oficial de detenidos que podría ser ofrecida por la policía cubana jamás se ha hecho. No se va a decir además, porque no les interesa demostrar la magnitud que tuvo las manifestaciones del 11 de julio. Lo que sí está claro es que se está desatando en Cuba una cacería de brujas contra todo el que participó en las manifestaciones, contra quienes filmaron, contra quienes apoyaron de alguna manera, contra quienes no atacaron a las manifestaciones. Hoy mismo se está ejerciendo coacción para participar en actos de reafirmación revolucionaria a los estudiantes de la fe o a los trabajadores del sector estatal. Por lo tanto, sin duda alguna, y en toda regla, digamos, como al más burdo estilo de los años 70 y 80 en Cuba, se está haciendo una cacería de brujas contra todo aquel que no apeste a revolucionario, digamos. O sea, hay que demostrar hoy mismo que usted es revolucionario, si no quiere ser parte de esa cacería de brujas. Y eso solo va a llevar al rechazo de la mayoría del pueblo cubano. No son los años 70, no son los años 80, donde se podía manipular la opinión pública nacional incluso. Hay muchas más vías de comunicación y las personas en Cuba están hastiados del desastre tanto político como económico que ha resultado ser el gobierno cubano en los últimos años. ¿Siente usted que estas protestas puedan poner finalmente punto final a la dictadura cubana? Mira, hablar de ponerle fin a la dictadura a partir de las protestas del 11 de julio yo creo que sería un poco prematuro. Sin duda alguna es un parteaguas y demuestra que hay una gran cantidad de pueblo en Cuba que quiere un cambio político en el país. Ahora mismo hablar de un cambio político en Cuba es muy complejo. Yo creo que Cuba tiene que liberarse de la dictadura militar que la gobierna desde hace 62 años por una cuestión de democracia. Ya, yo creo que ese sería el primer paso. Ya de ahí en adelante habría que construir un país a la medida de los cubanos, no importa de qué signo político sea. Y eso es una decisión de los ciudadanos cubanos. Pero sin duda alguna tendría que ser un gobierno transparente, un gobierno con participación ciudadana, un gobierno donde lo principal sea poner en el centro de las decisiones al cubano, no tomar decisiones meramente económicas como ha sido la usanza del gobierno cubano de los últimos 50 años, donde lo menos importante ha sido la gente. ¿Cree usted que para ese fin es necesario el apoyo internacional? Mira, ahora mismo el apoyo internacional es esencial para quienes se están manifestando en Cuba, para quienes piden un cambio político en Cuba. Es esencial porque, siendo franco de los hechos reales en Cuba, siendo pragmático, el pueblo cubano no tiene la capacidad para enfrentarse a las fuerzas antimotines cubanas, hoy mismo no la tiene ni la organización, y está siendo golpeado en las calles cubanas, están siendo reprimidos en sus intentos por clamar por libertad. Fíjense, estamos hablando de protestas pacíficas en su mayoría, que lo único que pedían era libertad, no realizaron ningún acto vandálico, no iban con las caras cubiertas, no estaban pidiendo violencia, estaban pidiendo de manera pacífica libertad y cambio político, y fueron reprimidos brutalmente por la policía cubana. Estamos hablando de disparos en las calles cubanas, un escenario que creo nadie en Cuba, o muy pocos en Cuba, temían que pudiera suceder. Yo era de los que siempre pensó que llegado el momento la policía cubana no iba a disparar. Evidentemente estaba equivocado. Si han sucedido actos de violencia extrema en Cuba, y vamos a seguir sabiendo lo que sucedió en los próximos días cuando empiecen a liberar a los prisioneros, o cuando los prisioneros que están ahora mismo, repito, más de 500 personas por la contabilidad
que se ha podido hacer hasta el momento, que deben ser muchas más. Cuando todos esos testimonios comiencen a salir, vamos a saber de verdad la magnitud de la represión que se ha vivido en estos días en Cuba, que es altísima. Ahora, el apoyo internacional es imprescindible, sobre todo visibilizar lo que está sucediendo en Cuba. Pedir, digamos, una intervención militar en Cuba en este momento es desconocer que quienes van a estar en primera fila en el combate no van a ser los militares cubanos, van a ser los muchachos más jóvenes del servicio militar obligatorio en Cuba, quienes van a servir como carne de cañón en la primera fila de combate. Por lo tanto, yo creo que hay que agotar todas las vías políticas posibles de presión internacional, de sanciones internacionales. Yo creo que es importante también la presencia de una comisión humanitaria de las Naciones Unidas en Cuba para entender lo que está pasando, para apoyar a la sociedad civil en Cuba, porque además, en tanto eso no suceda, los crímenes que se han cometido contra la sociedad cubana van a seguir impunes, los crímenes de la última semana. Las golpizas, las vejaciones a los detenidos van a seguir impunes. Cuba no se va a responsabilizar por nada de eso. El gobierno cubano va a intentar encubrir todo lo que pueda ese tipo de situaciones que están viviendo hoy en los centros de detención cubanos. Por lo tanto, una intervención de la ONU desde el punto de vista de observadores internacionales, creo que fue lo primero que se me ocurrió pedir como un reclamo básico. Necesitamos una comisión de observadores internacionales en Cuba que puedan garantizar o que al menos puedan poner algo de freno a la violencia policial que se está viviendo en las calles cubanas. Sería esencial. Si te está gustando esta entrevista, te invito a que te suscribas gratuitamente a este canal de YouTube para que disfrutes todo el contenido que hemos producido, en el que podrás ver entrevistas con diferentes atletas, conocer más sobre temas deportivos de la actualidad y también estar pendiente de todos los videos que vamos a compartir con ustedes desde Colombia, donde abarcaremos información de interés general y deportivo. Solo debes presionar debajo del video el botón de suscribirse y a la campanita que está al lado para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio. ¿Cómo siente usted que ha sido el apoyo hasta ahora de los Estados Unidos y de la Organización de Naciones Unidas? ¿Y qué considera que deben hacer ellos para apoyar a la causa cubana? Yo creo que los funcionarios del gobierno de Biden han sido en algunos casos mucho más críticos con el gobierno cubano que lo que hacía el mismo presidente. Y estoy hablando del caso específico de Julie Shum, que es la encargada para asuntos del hemisferio occidental dentro del gobierno de Joe Biden, que desde su Twitter estaba todo el tiempo demostrando que el gobierno norteamericano está al lado del pueblo cubano en su justo reclamo y estaba condenando la violencia. Yo creo que es una posición internacional esencial ahora mismo para que el gobierno cubano sepa que no está haciendo las cosas impunemente, que está siendo observado y que esas violaciones de derechos humanos en Cuba no van a quedar impunes desde el punto de vista político. Yo creo que eso ahora mismo es un gran punto de apoyo, aunque, repito, por la manera de actuar de Estados Unidos normalmente ante estas situaciones de crisis, no asombraría que en algún momento, a partir de las mismas violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno cubano contra la población, Estados Unidos y la comisión, y una comisión no solo norteamericana, sino internacional, tome cartas en el asunto. Ya sucedió en Libia, ya ha sucedido en otros países donde los regímenes dictatoriales han llevado al extremo la violencia contra su población, y Estados Unidos y la ONU en general han tomado medidas incluso militares. Repito, la intervención militar siempre sería la última opción en Cuba. No solo porque costaría vidas humanas, sino porque además hay que entender que los primeros van a estar en la fila no van a ser los militares cubanos, no van a ser la cúpula militar cubana. Van a servir como carne de cañón los jóvenes que pasan el servicio militar obligatorio, que en la mayoría de los casos ni siquiera quieren estar allí. Hace unos días, la organización Black Lives Matter, que se supone lucha por derechos de las minorías, publicó un comunicado. ¿Qué opina acerca de la posición que ellos tuvieron en estos días con respecto a la situación de Cuba? En cuanto a la declaración de la organización Black Lives Matter con respecto a Cuba, mira, yo no podría estar más decepcionado sobre la posición asumida por Black Lives Matter con respecto a la brutalidad policial en Cuba. Estamos hablando de una organización cuyo objetivo principal es brindar apoyo a las minorías maltratadas, a las minorías relegadas socialmente, y cuyo punto máximo fueron las protestas por el asesinato de George Floyd acá en Estados Unidos el año pasado. Es imposible entender cómo una organización
que intenta defender a las minorías contra la violencia policial no condene lo que está sucediendo en Cuba. La doble moral y la hipocresía llevada a un extremo donde normalmente uno no esperaría tener que verlas. En su caso personal, Julio, ¿cómo vive usted lo que está ocurriendo en Cuba? ¿Todavía tiene familia allá? ¿Y si anhela regresar a su país? Por supuesto tengo familia en Cuba, o sea, casi todos los cubanos que hemos emigrado en algún momento nos queda familia en Cuba, pero no solo que nos quede familia, nos queda el país entero. O sea, yo no siento diferente lo que está sucediendo con los muchachos en Cuba, con lo que está sucediendo con los presos políticos en Cuba, a lo que sentiría con una familia. O sea, es el mismo sentimiento de impotencia, es el mismo sentimiento de asco por lo que está realizando la labor de represión que tiene ahora mismo la policía cubana, es el mismo sentimiento de decepción. O sea, cuando eres criado en una sociedad que intenta mostrarte lo que es el humanismo, al menos en mi familia, el principal sentimiento siempre fue el humanismo, el respeto a la vida de otras personas, no puedes sentir menos que una decepción como un proyecto social que comenzó siendo para la gente más humilde, ha terminado convirtiéndose en una cúpula militar de la más rancia y asquerosa burguesía prácticamente. Estamos hablando de gente que no le importa, ahora mismo que les diría en Cuba, no les interesa el pueblo cubano. Son extremadamente elitistas. Basta ver cómo se refieren a las personas que están en la calle como calaña social, gente de bajos recursos, hablan de personas sin educación. Están obviando ahí que en Cuba hay un % altísimo de personas procedentes de las universidades que estuvieron también en la calle, pero incluso aún así, incluso si quienes fueron a protestar a las calles son la gente menos favorecida, son las personas menos favorecidas por el gobierno cubano, tienen que escucharlo porque son sus ciudadanos también y tienen todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones y a pedir un cambio político en tanto el gobierno actual de Cuba no sea capaz de responder a sus necesidades. O sea, tachar a las personas que estuvieron en la calle de vándalos, hablar de ellos como personas con bajo nivel de estudio, como personas vulgares, solo habla del marcado matiz elitista que tiene el gobierno cubano y totalmente divorciado de la realidad de su pueblo. Si Cuba recupera la democracia, ¿qué impacto cree que tendría eso en la región? Mira, la caída del gobierno cubano, la dictadura militar cubana, por supuesto que tendría un impacto en la región. Y no estamos hablando solo de un impacto simbólico. Tenemos que entender que Cuba ha sido la principal exportadora de violencia guerrillera hacia los países de Centroamérica y de Latinoamérica en los últimos 50 años. Es, digamos, que el ejemplo, la maquinaria pensante detrás de todos estos procesos. El gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, el desastre que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro con el chavismo dentro de Venezuela, desastres económicos, desastres sociales. Estamos hablando de países que se han visto desmejorados altamente no solo en su calidad de vida, sino además también en sus niveles de acceso a la democracia. O sea, lo que estamos viviendo en la región con estos dos países se vería altamente debilitado si Cuba se transforma, tiene un cambio de signo político importante, digamos un giro en su signo político. Yo sí creo que tendría un impacto. Por supuesto, primero un impacto mucho más simbólico, es como la caída del último gran referente, si se quiere decir, de la izquierda. Un referente que además está totalmente podrido, de que de izquierda y de humanista lo mismo que tiene, no tiene nada. O sea, lo que está haciendo la policía cubana hoy con las personas que han salido a protestar en las calles están condenable, como lo que sucedió en Argentina en los 80 con el gobierno de Videla, con Pinochet en Chile. Estamos hablando de dictaduras que no tienen miedo de reprimir y golpear a sus ciudadanos indefensos, en tanto eso los mantenga en el poder. Y eso no los hace mejor que ninguna dictadura, sea de derecha o de izquierda. Yo creo que el principal punto es entender que no estamos hablando de gobiernos de derecha o de izquierda, estamos hablando de dictaduras militares. No importa el signo, siempre van a ser violentas, siempre van a ser represivas. Y lo que estamos pidiendo ahora mismo en Cuba es un cambio hacia la democracia, un cambio hacia donde los criterios de todos los ciudadanos sean tenidos en cuenta. Si te está gustando esta entrevista, te invito a que te suscribas gratuitamente a este canal de YouTube para que disfrutes todo el contenido que hemos producido, en el que podrás ver entrevistas con diferentes atletas, conocer más sobre temas deportivos de la actualidad y también estar pendiente de todos los videos que vamos a compartir con ustedes desde Colombia,
donde abarcaremos información de interés general y deportivo. Solo debes presionar debajo del video el botón de suscribirse y a la campanita que está al lado para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio.